Este mosquito es el Aedes aegypti, vector del dengue y de la fiebre amarilla urbana. Y este es el Aedes albopictus, que además del dengue, transmite el arbovirus de la encefalitis japonesa. Desde hace varios siglos, estos mosquitos se han venido dispersando por los continentes. En el pasado, con la colonización y más recientemente con la globalización, los mosquitos y los patógenos se diseminaron más fácilmente, transmitiendo virosis que pueden producir muertes, y por eso están modificando las condiciones sanitarias y los hábitos de las poblaciones de los países de clima tropical y subtropical. Con el calentamiento global, sus dominios tienden a ampliarse. Los mosquitos de la especie Aedes aegypti se diseminaron por el planeta a partir del continente africano, probablemente desde la región de Etiopía. Con la expansión de la navegación marítima, fue posible la introducción de estos mosquitos al continente americano, probablemente traídos en navíos negreros. La proliferación del Aedes aegypti es más intensa en el área de grandes concentraciones urbanas, principalmente en áreas de ocupación humana desordenada, siendo una especie esencialmente domiciliar. Ya los mosquitos de la especie Aedes albopictus, también conocida como el tigre asiático, son nativos de Asia y Oceanía. Ocupando áreas urbanas, rurales y semisilvestres de estos continentes. La historia del Aedes albopictus en el continente americano es más reciente. En 1985 fueron identificados los primeros ejemplares de esta especie en los Estados Unidos de América, capturados en el estado de Texas. El Aedes albopictus fue identificado por primera vez en Brasil en 1986, en los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais, dispersándose progresivamente por otros estados. El Aedes albopictus es encontrado en áreas silvestres y urbanas, representando una amenaza para la reintroducción del virus de la fiebre amarilla silvestre para el ambiente urbano. Aunque el Aedes aegypti sea transmisor del dengue en Asia y Oceanía, el Aedes albopictus es considerado un vector secundario transmitiendo dengue en las zonas rurales. Hasta el momento no existe evidencia de que el Aedes albopictus transmita dengue en el continente americano, pero debemos estar atentos, pues las investigaciones realizadas con este mosquito han mostrado que ellos también pueden transmitir el virus del dengue. Para combatir esas especies de mosquitos es necesario conocer sus características morfológicas, sus hábitos alimentares y reproductivos y el ambiente en donde viven. El Aedes aegypti y el Aedes albopictus poseen características externas que diferencian fácilmente uno de otro. En el tórax, el Aedes aegypti posee escamas albiplateadas, formando una figura en forma de lira. Ya en el Aedes albopictus, estas escamas forman una línea longitudinal. Ambas tienen piernas marcadas de negro y blanco. Observe que el Aedes albopictus presenta coloración más oscura que el Aedes aegypti. En las dos especies, en la cabeza se encuentran un par de antenas que, en los machos, son plumosas. En las hembras, son pilosas. En los ojos y debajo de las antenas se encuentran un par de palpos maxilares. En las hembras son cortos, en los machos
son alargados. El aparato bucal o probóscide está compuesto de labio y la vela. Es un conjunto flexible funcionando como una especie de canal alargado, dando sustento a los 6 elementos o estructuras funcionales abrigados en su interior. Un par de maxilares, un par de mandíbulas, el labro o canal alimentar y la hipofaringe, a lo largo de la cual pasa el canal salivar por donde fluye la saliva, que tiene acción anticoagulante y vasodilatadora, además de lubrificar el conjunto de estiletes, facilitando la alimentación sanguínea. Es de las frutas y del néctar de las flores que los mosquitos obtienen una de sus principales fuentes de alimentación, rica en carbohidratos esenciales a su metabolismo energético. La otra forma de alimentación es la sanguínea, que ocurre generalmente después del apareamiento, siendo exclusiva de las hembras. Durante el apareamiento, el macho deposita en el aparato reproductor femenino los espermatozoides, que son almacenados en las espermatecas. El aparato reproductor de las hembras también está compuesto por la vagina, la glándula accesoria, un par de ovarios, ovariolos y los oviductos. En el proceso de alimentación sanguínea, la hembra del mosquito introduce un conjunto de estiletes alojados en el interior del labio, y con los palpos maxilares vibrando coordinadamente con los movimientos de los maxilares, penetra la piel a través de los poros en busca de vasos o capilares por donde drena la sangre. Después de completar la alimentación, la hembra de Aedes busca lugares oscuros y seguros para hacer la digestión sanguínea, que dura cerca de 4 días.
La sangre ingerida es necesaria para el proceso reproductivo, siendo fundamental para el desarrollo y maduración de los ovocitos. Tanto las hembras de la Aedes aegypti como las de la Aedes albopictus colocan sus huevos en las paredes de los depósitos de agua, justo encima de la línea de agua. Estos depósitos, denominados criaderos, pueden ser naturales o artificiales, como reservorios de agua abiertos, llantas abandonadas en locales sombreados, materas de plantas, tanques abiertos, basura y materiales plásticos descartados en locales inapropiados. La ovipostura se inicia en el momento en que la hembra embarazada encuentra el lugar apropiado en el medio ambiente. La humedad es detectada por los órganos sensoriales localizados en la porción final del abdomen y simultáneamente en el aparato reproductor. En los ovariolos, los ovocitos maduros son desplazados por el oviducto lateral. Al pasar por la bolsa copulatoria, un espermatozoide penetra por la micrópila, fecundando el ovocito, formando así el huevo. Los huevos son dispersos en pequeños grupos de 3 a 10 en más de un criadero. Tienen aproximadamente 1 milímetro de longitud. En el momento de la postura son blancos y en contacto con el aire se van oscureciendo hasta que se vuelven negros después de 2 horas. El desarrollo completo del embrión en el interior de los huevos ocurre en aproximadamente 2 o 3 días. Esa variación de tiempo depende de la temperatura del ambiente. Una vez completado el desarrollo embrionario, los huevos permanecen viables por aproximadamente 1 año. En esta imagen del huevo de la Aedes aegypti, obtenida por microscopía electrónica de barrido, asociada a microscopía confocal, se observa en su interior el embrión con aproximadamente 3 días de desarrollo. Las fases de desarrollo de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son huevo, larval, pupa y forma alada. El ciclo de vida de esos mosquitos, desde el momento de la eclosión de los huevos hasta el surgimiento de la forma alada, es de 8 a 10 días. Varían de acuerdo con la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. Cuando el nivel del agua se eleva en los criaderos y baña los huevos, en aproximadamente 30 minutos las larvas comienzan a eclodir.
Las larvas pasan por 4 fases de crecimiento. Los cambios de fase ocurren con el cambio de la piel a medida que su tamaño aumenta. La primera fase dura de 36 a 48 horas. La segunda fase de 24 a 36 horas. La tercera fase de 36 a 48 horas. Y la cuarta fase de 48 a 72 horas. Aunque sean acuáticas, las larvas utilizan el aire de la atmósfera como fuente de oxígeno, respirando a través del sifón. Se alimentan básicamente de microorganismos presentes en su hábitat. Las larvas de Aedes aegypti huyen de la luz. Este comportamiento puede ser usado como una forma de reconocimiento. Después de la cuarta fase, las larvas se transforman en pupas. En esta fase, que dura de 48 a 72 horas, la pupa no se alimenta y la respiración ocurre por las trompas. Al final de este periodo emerge la forma alada. La forma alada tiene como función primordial la dispersión y perpetuación de la especie por el apareamiento que, para la hembra, ocurre generalmente apenas una vez durante su corto periodo de vida, que puede durar en promedio 45 días. Cabe a todos nosotros no permitir que ellas se encuentren en los locales adecuados para colocar sus huevos, manteniendo reservorios de agua tapados, basura acondicionada correctamente, materas y platos de plantas sin agua y todo lo que se pueda volver un criadero sin agua, para evitar nuevas generaciones de mosquitos.